Bienvenidos. Hoy abordaré con ustedes un tema complejo y es acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Estos no implican una pérdida de funciones adquiridas, sino más bien una variación en la forma en que ciertas habilidades se desarrollan desde etapas tempranas. En otras palabras, no hablamos de una pérdida, sino de una trayectoria neurobiológica distinta que configura modos alternativos de procesar la información, regular la atención o interactuar socialmente. Desde una perspectiva científica y docente, esto implica reconocer que estos trastornos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista o los trastornos específicos del aprendizaje no son simples etiquetas, son formas de neurodiversidad que requieren un enfoque clínico y educativo que valore las diferencias en lugar de patologizarlas automáticamente. Así, el desafío no es solo clínico, sino también conceptual. Comprender que estas variaciones forman parte de la pluralidad humana y que nuestro rol es facilitar entornos que permitan a cada persona desarrollar su potencial. Aquí, lo crucial es la perspectiva. Mientras que los trastornos neurocognitivos suelen implicar una pérdida o deterioro de las funciones previamente adquiridas, los trastornos del neurodesarrollo se refieren a una variación en la trayectoria del desarrollo desde el inicio. En otras palabras, hablamos de diferencias que están presentes desde etapas muy tempranas en la vida y no de una función que se ha perdido, sino de una que se desarrolla de manera distinta. Esto implica que la intervención y la comprensión debe ajustarse. No se trata de recuperar una capacidad que se tenía antes, como en ciertos trastornos neurocognitivos, sino de entender y apoyar un patrón de desarrollo que siempre ha sido atípico. Esta es una distinción fundamental porque nos obliga a replantear el entorno educativo y clínico para que no sea el individuo quien deba encajar en moldes rígidos, sino que esos moldes se adapten a la diversidad del desarrollo humano. Entonces, la diferencia esencial radica en el eje temporal y el tipo de proceso que estamos observando. En los trastornos del neurodesarrollo, estamos ante variaciones que se manifiestan desde etapas muy tempranas, es decir, desde el inicio mismo del desarrollo del cerebro y las funciones cognitivas. Esto implica que el cerebro se organiza de manera distinta desde el principio, configurando una forma diferente de procesar el mundo. En contraste, los trastornos neurocognitivos suelen implicar una pérdida o deterioro de funciones que ya se habían desarrollado de forma típica, es decir, hablamos de una declinación de capacidades que la persona ya poseía. Por lo tanto, la aproximación es distinta. En el neurodesarrollo entendemos la diferencia desde el inicio, mientras que en lo neurocognitivo tratamos de abordar una pérdida de función que ha ocurrido en algún punto en el tiempo. Así que la clave está en reconocer que una no es simplemente una pérdida de algo que ya estaba, sino una forma distinta de desarrollo que ha estado presente desde el inicio. Al abordar el marco conceptual es decisivo. En los trastornos del neurodesarrollo, el inicio temprano no es un dato anecdótico, sino el núcleo explicativo. El cerebro no falla. Después
sino más bien que se organiza desde el comienzo siguiendo una arquitectura funcional distinta. Es decir, todo nace, no se va distorsionando en el tiempo. Por eso no hablamos de degeneración ni de declive progresivo, sino de un curso relativamente estable, modulable por el entorno y por las oportunidades que se le brinde de aprendizaje. Este punto es clave para no confundir estabilidad con inmovilidad. Que no sea degenerativo no significa que sea estático. La ausencia de pérdida marca una diferencia radical en la lógica terapéutica. En el neurodesarrollo no hay una función previa a la que tengamos que regresar, como sí ocurre en los trastornos neurocognitivos. Aquí el objetivo no es restaurar lo perdido, sino potenciar lo disponible, construir rutas alternativas y favorecer compensaciones funcionales. La intervención temprana tiene un impacto precisamente porque el cerebro en desarrollo es plástico y sensible al contexto, y porque pequeñas modificaciones ambientales pueden generar cambios significativos en el funcionamiento cotidiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la influencia contextual deja de ser un factor secundario y pasa a ser central y primordial. Familia, escuela y universidad pueden actuar como amplificadores del sufrimiento o como facilitadores del desarrollo posible. Cuando se comprende que no se trata de rehabilitar, sino de acompañar y construir, el abordaje clínico y educativo se vuelve más realista, más ético y paradójicamente más eficaz. La definición clínica general articula dos ejes que no deben separarse: los dominios afectados y el impacto funcional. Los trastornos del neurodesarrollo no se definen únicamente por la presencia de un déficit en un dominio aislado, sino por su carácter persistente y por la interferencia real que generan en la vida cotidiana. Un compromiso cognitivo, conductual o comunicativo solo adquiere relevancia clínica cuando altera la capacidad del individuo para desenvolverse de manera autónoma y eficaz en su entorno. La diversidad de dominios involucrados explica por qué estos trastornos suelen presentarse de forma heterogénea y con perfiles muy distintos entre una persona y otra. Puede predominar dificultad atencional, el déficit en la comunicación social, la torpeza motora o las limitaciones en habilidades adaptativas. Pero rara vez estos dominios aparecen completamente aislados. Desde el punto de vista clínico, esto obliga a una evaluación integral que no fragmenta al sujeto en funciones sueltas, sino que observa cómo esas funciones interactúan entre sí. El impacto funcional es, en última instancia, el criterio que orienta las decisiones clínicas y educativas. Las dificultades se expresan en lo personal, lo académico, en lo social y más adelante en lo ocupacional. Y ese impacto varía según las demandas del contexto. Por eso el diagnóstico no puede quedarse en la enumeración de déficits, sino que debe traducirse en una comprensión del funcionamiento global de la persona y de los apoyos que necesita para participar de manera significativa en su proyecto de vida. Así, vamos por el primer capítulo a hablar de estos trastornos, específicamente de lo que es la discapacidad intelectual. Aquí, el punto decisivo es precisamente ese desplazamiento del énfasis desde el rendimiento psicométrico hacia la funcionalidad real de la persona. Los déficits
funcionales, pues empiezan a manifestarse en la persona tanto en su intelectualidad como en el razonamiento, como en la capacidad de resolver problemas, en la planificación, el pensamiento abstracto o el aprendizaje. Solo adquiere sentido cuando se expresan en dificultades persistentes para desenvolverse de manera autónoma en la vida cotidiana. Por eso, el inicio en el periodo del desarrollo es un criterio estructural y no meramente cronológico. Estamos ante un modo de funcionamiento que se configura tempranamente y acompaña a la vida a lo largo de su trayectoria vital. La funcionalidad adaptativa se convierte así en el eje central del diagnóstico. Evaluar cómo el individuo maneja las demandas conceptuales, sociales y prácticas de su entorno permite comprender mejor su nivel de apoyo requerido que cualquier cifra aislada de coeficiente intelectual. Dos personas con puntajes similares pueden tener desempeños adaptativos muy distintos según el contexto. Sus oportunidades educativas y la calidad de apoyos recibidos, por ejemplo, lo que refuerza la necesidad de una evaluación clínica situada al contexto y no reduccionista simplemente al hecho del coeficiente intelectual o al etiquetaje. Desde la perspectiva de la discapacidad intelectual, esta deja de ser numérica y pasa a entenderse como una condición relacional entre las capacidades del individuo y las exigencias del entorno. El diagnóstico responde, no clasifica para limitar, sino para orientar apoyos proporcionales, realistas y éticamente fundados, reconociendo que el objetivo no es normalizar al sujeto, sino maximizar su participación y su calidad de vida dentro de sus posibilidades reales. En la práctica clínica, estos déficits intelectuales se manifiestan de formas bastante concretas y observables, más allá del lenguaje técnico. En el razonamiento y la resolución de problemas, por ejemplo, se evidencian en la dificultad para anticipar consecuencias, aprender de la experiencia o transferir lo aprendido a situaciones nuevas. En la planificación y el pensamiento abstracto suele verse una marcada limitación para organizar tareas secuenciales, manejar el tiempo, comprender conceptos simbólicos o adaptarse a cambios. El juicio suele ser inmaduro para la edad, con decisiones poco ajustadas al contexto, y el aprendizaje académico es lento, fragmentado y requiere repetición constante, incluso cuando existe un esfuerzo genuino por parte de la persona. El déficit del funcionamiento adaptativo es clínicamente el indicador más elocuente. Este se expresa en dificultades para alcanzar niveles esperables de autonomía personal y responsabilidad social según la edad y el contexto cultural. Estos pacientes en la vida diaria pueden verse en problemas para manejar el dinero, cumplir rutinas básicas sin supervisión, comprender normas sociales implícitas, sostener una conversación funcional o participar de manera efectiva en actividades comunitarias. En adolescentes y adultos jóvenes se hace evidente en la imposibilidad de sostener una vida independiente, de asumir roles académicos o laborales con una mínima supervisión o de adaptarse a exigencias sociales básicas. Como formas prácticas y relativamente simples de identificación más allá de las pruebas estandarizadas, es útil observar tres aspectos. La discrepancia persistente entre la edad cronológica y el nivel de autonomía real.
la necesidad constante de apoyos para actividades que sus pares realizan de forma independiente y la dificultad para aprender de la experiencia cotidiana, incluso cuando el entorno es favorable. Cuando estos patrones están presentes desde la infancia o adolescencia y se mantienen de forma estable, estamos ante un cuadro compatible con discapacidad intelectual, donde el diagnóstico se construye desde la funcionalidad y no desde un número aislado. Entonces, tenemos niveles de discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual leve, solemos referirnos a personas que en la infancia o en la adolescencia presentan dificultades claras en el aprendizaje académico formal, especialmente en lectura comprensiva, en cálculo y abstracción, pero que logran desenvolverse en contextos cotidianos con apoyos razonables. En lo social, el juicio suele ser inmaduro para la edad, con dificultad para interpretar dobles sentidos o intenciones ajenas, lo que los vuelve vulnerables a la manipulación. Por ejemplo, un joven universitario con discapacidad intelectual leve puede asistir a clases prácticas, cumplir rutinas laborales simples y vivir de manera semiautónoma, pero necesita supervisión para manejar el dinero, para tomar decisiones complejas o protegerse de abusos en relaciones sociales. En la discapacidad intelectual moderada, las limitaciones conceptuales son más evidentes. Las habilidades académicas suelen restringirse a aprendizajes elementales funcionales, como reconocer números básicos o leer palabras simples. Socialmente la comunicación es posible, pero limitada en complejidad. Las interacciones suelen ser concretas y con escasa comprensión de normas sociales implícitas. En lo práctico, estas personas requieren apoyo diario para tareas complejas como manejo en el transporte, la administración del tiempo o la planificación de actividades. Un ejemplo típico es el de un adulto que puede colaborar en un taller protegido realizando tareas repetitivas, pero necesita acompañamiento constante para organizar su vida y resolver situaciones nuevas. En la discapacidad intelectual grave, la comprensión conceptual es muy limitada, con escasa o nula adquisición de lectura, escritura o cálculo. El lenguaje oral suele ser reducido, centrado en palabras o frases simples, y la comunicación social es básica. En lo práctico, el apoyo requerido es extenso y permanente para casi todas las actividades de la vida diaria. Un ejemplo sería una persona que comprende instrucciones muy simples, expresa necesidades básicas con pocas palabras y depende de cuidadores para el autocuidado, la movilidad y la organización como parte de su entorno. Entonces siempre van a necesitar estar acompañados para poder moverse y organizarse. En el nivel profundo, las limitaciones afectan ya de manera global el desarrollo. El pensamiento simbólico es mínimo o incluso inexistente. La capacidad de comunicación se basa en gestos, en sonidos o expresiones no verbales básicas, y la comprensión del entorno es muy restringida. En lo práctico existe una dependencia compleja para el cuidado personal y la protección. Un ejemplo sería un niño o un adulto que responde a estímulos sensoriales simples, reconoce a cuidadores cercanos, pero requiere asistencia total para alimentarse, movilizarse, cambiarse, mantener su seguridad en todo momento. Con esto damos por terminado este primer bloque de trastornos del neurodesarrollo. Continuamos en un momento.